Estimados amigos, amados hermanos, quiero darle las gracias a usted que nos está viendo por conectarse con nosotros en este momento para escuchar la palabra de Dios a través de nuestra programación. Pero como estoy tan consciente de que no solo estamos viviendo los últimos días, sino que también estamos en tiempos digitales, en tiempos tecnológicos, en tiempos de redes sociales, quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a usted que nos ayude con esta predicación. ¿Y cómo nos puede ayudar? Compartiendo nuestro mensaje, compártalo. Nosotros tenemos varias plataformas digitales. Por ejemplo, en YouTube, lo que usted debe hacer es suscribirse. Sí, tocar la campanita y hacerle like, pero suscríbase. En Facebook, que es la otra plataforma, solamente háganos un like. Eso es lo único que necesitamos. También tenemos Instagram y tenemos Twitter. Y en esas dos plataformas, usted lo que puede hacer es hacerse nuestro seguidor. Recuerde que también tenemos un app. Le quiero pedir que baje el app y lo tenga en su teléfono. El día de hoy, de una manera muy especial, quiero pedirle que haga algo más que suscribirse, algo más que hacerse nuestro seguidor. Quiero pedirle que comparta nuestro mensaje, divúlguelo con su familia, háblele a sus hermanos, háblele a sus amigos, háblele a todo el mundo. ¿Por qué se lo pido? Porque la palabra del Señor dice que este evangelio del reino tiene que ser predicado por todo el mundo, a todas las naciones, para que venga el Señor. Y eso es lo que usted puede hacer por nosotros y con nosotros. Ayudarnos a predicar ese evangelio del reino, divulgándolo, recuérdelo, háblele a sus familiares, háblele a sus hermanos, a sus amigos allá en el país donde usted es. Háblele a cuanta persona usted pueda para que nos ayude a divulgar el evangelio del reino y podamos así colaborar con el propósito de Dios en los últimos días. Estimados amigos, amados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora y vengo ahora a presentarles nuestro primer libro formal que hemos producido, que se llama Logos, la luz de la palabra. Estas son las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Se supone que esto es todo lo básico que un cristiano debe saber. Quiero hablarle también a los pastores, a los maestros que están con nosotros en las diferentes obras y decirles que este va a ser nuestro libro guía para la enseñanza básica. Quiero sugerirles que no se equivoquen. No es exactamente la misma enseñanza. Cuando usted lo lea, léalo por favor, se va a dar cuenta de que está mejorado, de que está amplificado, que tiene cosas que van a ser de una gran bendición para todos ustedes. Este libro también nos va a ayudar a unificar la visión ministerial, a unificar el trabajo que el Señor nos mandó a hacer como ministerio. Todos vamos a estar en la misma página, en la misma enseñanza. Este libro está diseñado no solamente para los maestros, sino también cuando fue hecho pensando también en las personas que quieren aprender, que tienen hambre de la palabra del Señor. Al terminar de leerlo, usted va a poder estar seguro de conocer el fundamento básico de la fe cristiana. Para poder adquirirlo, adquiéralo a través de Amazon. Usted va a poder ir a Amazon y adquirirlo, o puede también pedirlo a la librería de la obra de Orange. El número de teléfono a llamar es el área 714-285-0020. Aquí se los presento sabiendo que estoy poniendo delante de ustedes un material que va a ser de gran bendición, no solo para los maestros, sino para todo aquel que tiene el deseo y el propósito de aprender las bases fundamentales de la fe cristiana. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. De toda lengua, de todo color. Estaba lejos y
y Él me encontró. Serví a otros dioses y Él me salvó. América de los gentiles, ese soy yo. América de los gentiles, ese soy yo. Se levanta un pueblo de piel de sol. De un pueblo que no era pueblo, de tierras de sal. Estimados amigos, amados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos, y estamos asociados con Christian International Ministries. En esta oportunidad me acerco a ustedes para presentarles nuestro nuevo trabajo, el libro Interpretación de Sueños y Visiones. Estamos convencidos que esto es lo que usted estaba esperando para poder discernir, para poder interpretar y comprender mejor los sueños, las visiones y las parábolas del reino de los cielos. Esta es nuestra nueva versión amplificada de las sombras, tipos y figuras para todas aquellas personas que tienen el deseo de mejorar y perfeccionar su habilidad de interpretar el mensaje de Dios por medio de los sueños y de las visiones. Este libro usted lo puede adquirir llamando a la librería de La Obra de Orange. El teléfono a llamar es el área 714-285-0020. Lo repito, área 714-285-0020. También usted puede adquirirlo solicitándolo en Amazon. Búsquelo en Amazon. Amazon lo ha publicado para toda América Latina y para el mundo entero. No deje de adquirirlo, porque estamos convencidos que este trabajo va a ser de gran edificación para su vida espiritual. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Fui con el médico y me dijo, tú no tienes cáncer. Y el doctor me dice, ya no más estudios, tú estás sana. Aquí dice que tengo cáncer de la próstata. El jueves pasado fui al doctor y estoy sanado. ¡Soy sano! ¡Soy sano! Yo, hermanos, tuve cáncer el 2 de febrero. Hace 3 años, casi 3 años que llegué aquí y vine con cáncer de seno. Y venía yo muy afligida, pensando que me iba a morir, porque el médico me había dicho que estaba muy avanzado el cáncer. Y yo vine aquí a este lugar y de repente el pastor me habló y me dio una palabra y me dijo, hijita, tú no vas a morir, tú vas a vivir, el cáncer no te va a matar. Y yo lo creí, yo creí esa palabra y me aferré a ella. Y de repente fui con el médico de nuevo y se sorprendió tanto el doctor que me dijo, o sea, se puso la mano en la cintura, llamó a otra doctora y me veían, no podían creerlo. Y me dijo, tú no tienes cáncer, tú no tienes nada, estás sana. Y a los pocos días me llegó un documento diciendo que yo no tenía cáncer. Yo estaba, estoy sana para la gloria de Dios. Resulta que sentí una bolita en mi pecho. Al día siguiente fui al doctor. Y entrando a la oficina del doctor, él revisa todo mi historial. Me pregunta que si en mi familia hay historial de cáncer. Entonces él me dice que en los resultados no solamente resulta que tengo una bolita en un pecho, sino que en ambos pechos tengo nódulos, bolitas de diferentes tamaños, diferentes medidas. Cuando el pastor entra, a veces se va directo a la palabra, pero en esa ocasión recuerdo muy bien que él entró,
se quedó parado en el púlpito y solo se la pasó observando. Y lo que recuerdo que dijo él es que él percibía un ataque, pero que el blanco de ese ataque eran las mujeres, y que esas mujeres estaban siendo atacadas por el enemigo con diagnósticos de cáncer, con problemas en los pechos. Regresé al doctor, me mandó a un segundo ultrasonido. A los pocos días regreso y el doctor me dice que él no se explica cómo pasó, no se explica qué sucedió, pero los nódulos o bolitas que tenía yo en mis pechos no habían aumentado en tamaño, sino al contrario, habían bolitas que habían desaparecido. Y él feliz, contento, me dijo: ya no más estudios, tú estás sana. Hace un año me diagnosticaron con cáncer. Aquí está la prueba. Aquí dice que tengo cáncer de la próstata. Estimados amigos, amados hermanos, gracias por conectarse con nosotros, por darnos el privilegio de esperarse esos minutitos, donde muchas veces lo hacemos para darle tiempo a los hermanos, ¿verdad? Usted sabe que en América Latina no somos como muy puntuales, ¿verdad? Ojalá que no lleguemos tarde al arrebatamiento, porque es una costumbre que tenemos siempre, ¿verdad? Pero bueno, gracias, hermano, por estar con nosotros. Eso es lo que cuente, lo que es importante en este momento. Quisiera compartir con ustedes el día de hoy algo que ha venido trabajando en mi corazón el Señor, y con el deseo pues de edificar en todo el cuerpo de Cristo, especialmente en la obra de Orange y en las iglesias que están adheridas, trabajando bajo nuestra visión ministerial. Quisiera compartirles esto este día. Espero que en el nombre del Señor me dé la gracia, ¿verdad?, para poder compartirlo un poquito, ¿verdad? Como estamos en los últimos días, convencidos estamos de que estos son los últimos días. Los acontecimientos pandémicos, la situación con la pestilencia, cómo se está moviendo la pestilencia allá afuera, la forma como cambia de curso, como cambia de forma, la forma como trabaja y se escabulle, cómo evade el esfuerzo humano hasta el día en el que el Señor ponga claridad en cuanto a cómo va a terminar esta situación o cómo va a quedar esta situación. Estamos en los últimos días. Es lo que quiero trabajar con ustedes el día de hoy. Esto me quedó demasiado... Bueno, pienso que debemos afrontar esa realidad. Afrontar la realidad de que estamos en los últimos días. Dijimos por lo de la pestilencia, pero no solo eso. Los rumores de guerra, la situación bélica, cómo se está manifestando, la sangre, la matanza de la gente, la criminalidad, el asesinato, el desprecio por la vida que Dios ha dado, la situación de hambruna que se está empezando a dar ahora en este momento, la escasez que apenas está comenzando. Bueno, todo es un panorama que nos dice, estamos en los últimos días. Y al estar en los últimos días, el pueblo de Dios debe de preguntarse, ¿y qué tiene Dios para nosotros? ¿Cómo es que el Señor nos va a guardar para poder atravesar este tiempo? Y también, ¿cuál es el propósito por el cual Dios permite que nosotros atravesemos este tiempo tan difícil, este tiempo de plagas, de apocalipsis, de llanto, de muerte? ¿Qué quiere Dios que hagamos como pueblo de Dios en este tiempo? ¿Para qué fuimos escogidos? ¿Para qué nos escogió Dios en este tiempo?
este tiempo tan de lleno de tanta calamidad, tiene que tener un propósito. Y claro que sí, por supuesto. Y ese es el tema que queremos trabajar el día de hoy. Una de las cosas importantes en los últimos días es la intervención angelical. En los últimos días, la iglesia tiene que mentalizarse porque va a haber una gran actividad angelical, manifestación de ángeles y también la colaboración angelical a los ministerios que estén desarrollando el propósito de Dios en los últimos días. Me refiero a los ministerios Noé, a los ministerios Lot, a los ministerios Moisés, a los ministerios Elías. Porque Dios tiene que tener un ministerio durante la tribulación para poder ministrar su propósito en esos días, ¿verdad? Por eso, pues, existe un Noé que atravesó la gran tribulación del diluvio. También, como lo mencionamos, Dios escogió enviar ángeles a Sodoma y Gomorra a causa de Lot. Tiene que haber un Lot ahí, sacando la familia. Dios escogió también, hablando de plagas, hablando de pestilencias, apoyar el ministerio de Moisés, levantar el ministerio de Moisés. Y ahí usted mira ángeles. En Sodoma y Gomorra usted mira ángeles que llegan a la ciudad y ángeles que trabajan ejecutando un juicio que viene de Dios, como el juicio que está pasando el día de hoy, que a la iglesia le ha costado entender eso. Al principio de la pandemia, toda la iglesia reprendiendo lo que no se puede reprender. ¿Cómo van a reprender un juicio de Dios? Y por eso es que en lugar de que se lograra atenuar el efecto mortal de la pestilencia, lo que pasó fue que hubo una explosión que los puso en ridículos a todos, ¿verdad? Moisés, mire la intervención angelical. Como había un ángel que se llamaba el destructor. Y dice ahí en el Salmo 78 que era un ejército de ángeles destructores. Ahí habla una multiplicidad. Salmo 78 nos dice que era una delegación de ángeles del mal. Está clarito. Es más, me gusta siempre que doy esta cita del Salmo 78. Como la gente a veces no es muy buena para escudriñar y esculcar y buscar, ¿verdad? Es bueno darles el verso porque a veces dicen, ¿dónde dice, verdad? Entonces está en el Salmo 78, lo dice desde el verso 44 al verso 52. Específicamente, dice en el verso 49, envió sobre ellos el ardor de su ira. Y decimos siempre, todo lo que está pasando allá afuera es que Dios está airado. Dios está enojado contra el hombre en la tierra. Dice aquí, envió sobre ellos el ardor de su ira. Es exactamente lo que está pasando el día de hoy. Y dice también furia, indignación. Dios está indignado por el sexo antinatural, por la depravación sexual, por la matanza que están haciendo, por el aborto, por las drogas, por todo lo que el hombre está haciendo para matarse a sí mismo, para destruirse a sí mismo y destruir la vida que Dios le dio al hombre. Dice que hay angustia. Mucha gente ha pasado angustias y están pasando angustias con todo lo que ha sucedido. Y dice, y lo dice, léalo por favor. Dice, un ejército de ángeles. Cuando hay pestilencia, hay ángeles. Hoy se supone que tiene que haber ángeles. Dice aquí, un ejército de ángeles destructores.
y la bastardilla de la Biblia de las Américas, dice una delegación de ángeles del mal. Así que está bien claro que cuando hay juicios, hay ministración angelical. Pero cuando vienen este tipo de plagas y pestilencias, es obvio que va a haber ministración angelical. Esto dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que mentalizarnos, tenemos que preparar nuestra mente y nuestro espíritu para la ministración de ángeles. Por favor, si me ayudan un poquito ahí. Sí. Es importante que el cristiano esté ubicado en el propósito, porque lo que se miró para vergüenza de la iglesia, lo que se miró al principio de la pandemia, en cierta manera, solamente revela la ceguera y el desconocimiento en muchos sectores de la iglesia de lo que son los propósitos de Dios en los tiempos finales. Entonces por eso veíamos que reprendían al ángel y lo ataban y lo amordazaban y esas cosas que nos hizo quedar mal casi a todos, ¿verdad? Porque toda la gente dice, todos los evangélicos son así, ¿verdad? Pero bueno, el punto para mí es que nosotros tenemos que estar preparados, y esa preparación no solo es una preparación espiritual, porque el espíritu está listo, está presto, es también una preparación mental. Cuando uno habla de los ángeles, muchos sectores que están en oscurantismo en la iglesia saltan y brincan, tildando y señalando y acusando de adoración de ángeles. No estamos adorando ángeles, solamente estamos dando una enseñanza de algo que es de edificación para toda la iglesia. Estamos hablando de una preparación mental que es necesaria. Esa preparación yo la recomiendo porque yo necesité esa preparación para poder entender lo que yo le estoy diciendo a usted. Usted sabe que yo, al igual que muchos de ustedes, venimos de la Iglesia Católica. Fuimos católicos, en el caso personal, ustedes no ignoran el testimonio que hemos dado nosotros, que estuvimos en un seminario católico. Entonces el concepto que yo y que todos los que venimos de la Iglesia Católica, los que no nacimos en el Evangelio, el concepto que tenemos es el concepto católico. Y el concepto católico en general, no digo que es toda, pero en general el populus catholicus, el populus, lo que piensa del ministerio angelical, comienza por interpretar que un ángel es una mujer rubia que tiene alas. Siempre me acuerdo de Rizos de Oro, ¿verdad? Siempre. Todos, tal vez los que fueron católicos, se acordarán de aquel cuadrito del ángel de la guardia. Ese es el concepto católico, esa es la mentalización católica en general que existe en la mayoría. Repito que no son todos, la mayoría piensan que es una mujer con alas, rubia, y usted lo mira en el cuadrito ahí donde hay dos niños que van a pasar en un puente y hay un barranco tremendo, un tremendo desfiladero ahí, donde si los niños se caen se matan, por supuesto, pero ahí se mira el ángel protegiéndolos, el ángel de la guardia. Esa es la idea, que es un ángel un poco afeminado, tipo mujer, ¿verdad? Y cabello largo y rizado. Esa es la idea que la gente tiene de un ángel. Esa es la idea que yo tenía también, hasta que en alguna oportunidad tuve la experiencia de mirar un ángel de guerra en una experiencia para mí que fue extraordinaria. Le he contado muchas veces, a veces me da hasta pena volver a repetirla porque la he dicho tanto, porque me impactó tremendamente. Hace muchos años, cuando teníamos la congregación aquí en la calle Red Hill, en la Red Hill y el Freeway 5.
Recuerdo que en cierta oportunidad, cerrando mis ojos, reprendiendo, estamos en el púlpito, en el altar allá arriba, y ministrábamos liberación, y se desató la liberación tremendamente. Ahí fue donde me di cuenta la participación angelical en la liberación. Porque todo es Espíritu Santo para nosotros. Sí, claro que sí. Donde está el Espíritu Santo, pero también hay ángel. Y esa es la parte desconocida para muchos. Muchos evangélicos ignoran esa parte. Muchos le tienen temor. Y muchos le tienen animadversión. Son antagónicos contra esa enseñanza. Pero bueno, yo recuerdo que estaba cerrando mis ojos y reprendiendo hay mucha gente que estuvo en ese tiempo y se han de acordar. Se han de acordar de aquel día, fue gloriosísimo. Fue una liberación masiva que hubo ese domingo. Fue un domingo que me hubiera gustado que toda la gente que dice que el cristiano no se puede endemoniar, me hubiera gustado que hubieran estado ahí ese domingo para que vean cómo sí se endemonian los cristianos. Claro que sí se endemonian, por supuesto que sí. Ahí se endemonió casi toda la iglesia, ¿verdad? Estaban ahí, hermano, fuera, y nosotros fuera. Y cuando yo abrí mis ojos, les he contado, los que estuvimos en ese tiempo, los que experimentamos ese momento tan extraordinario y glorioso, vimos como aquello, una liberación masiva. No eran 2, 3, ni 10, ni 20, masivo aquello, ¿verdad? Y entonces, para hacerse la corta, recuerdo que estaba arrepintiendo y de reojo en el altar vi movimiento y pensé que era el ingeniero de sonido que estaba tratando de ver cómo andaba el monitoreo, el sonido, monitoreando el sonido. Y recuerdo la impresión tan tremenda cuando quise ver para decirle algo, y cuando voy viendo un ser totalmente distinto a la idea mental que yo tenía. Un ser que era más bien, me hizo entender por qué el Señor dijo, enviaré mi terror delante de ti. Y fíjese que tuve el impulso de reprenderlo. ¿Sabe por qué? Porque no estaba mentalizado. Mi mente no estaba preparada para asimilar semejante concepto angelical tan diferente a lo que yo creía. No era ni risito de oro, ni afeminado, ni nada por el estilo. Era un hombre de guerra. Más bien aquello parecía como una fiera que se iba por encima, se atacaba al enemigo y al adversario. Porque así son los hombres de guerra. Esos son los héroes de la antigüedad, que le llaman, los hombres de renombre, los gibores, los giborim, los gibores del Olam, los guerreros del principio. Pero necesita uno mentalizarse. Recuerdo que la impresión que yo vi de ese ser, que no lo voy a describir en ese momento, pero era una cosa que yo no la podía asimilar, porque yo no sabía que eran así los hombres de guerra en el reino de los cielos. Fue tanta mi impresión que lo que yo quería, lo que se me vino fue, esto hay que reprenderlo. Esto no puede ser de Dios, hasta casi escalofrío verlo. Pero me vinieron esas palabras, yo enviaré mi terror delante de ti y todos darán la espalda. Así dice la Escritura. Hasta que oí aquella voz de paz que me dijo, ¿por qué lo vas a reprender? Era el Espíritu Santo. ¿Sabe qué me dijo? Háblale en el nombre de Jesús. Todo tiene que ser en el nombre de Jesús. Fíjese, háblale en el nombre de Jesús. Entonces, comprendí que esa experiencia me transformó mi concepto y mi idea de lo que yo creía que era un ángel. Totalmente diferente. Entonces, de ahí en adelante me puse a buscar en el diccionario Strong. Hay un trabajo muy fantástico, yo lo recomiendo mucho,
es el trabajo del doctor Spyros Zodhiates. Ahí hay mucho que investigar. Entonces, uno se da cuenta que no solamente existen los querubines, los serafines, no solamente el ofanim, sino que existe una serie de rangos angelicales. Y muchas veces tenemos la idea de un ángel por lo que nos enseñaron en la Iglesia Católica, que pensábamos que era una damita muy bien vestidita, blanquita, rubiecita, igualito que las rizos de oro. Pero cuando entramos en la guerra espiritual, cuando empezamos a reprender a los demonios y expulsar demonios, no nos damos cuenta que hay una participación angelical, pero este rango es diferente. Este rango es de guerra. Este rango es de confrontación. Este rango es para la violencia, porque el reino de los cielos sufre violencia y son los violentos los que lo arrebatan por la fuerza. Ese es otro concepto, otro tipo de espíritu, otro tipo de conceptualización. Por eso es que es importante que hablemos de este tema, porque en los últimos días va a abundar la ministración angelical a la iglesia de Cristo, especialmente en los ministerios que Dios comisionó para ministrar en los últimos días, especialmente. Fíjense que en esto es donde empieza la enseñanza del reino de los cielos a tener efecto. Aquí nos vamos a dar cuenta cuál es la enseñanza que verdaderamente es una revelación de Dios y cuál no. Porque hay unas enseñanzas que se oyen muy bonito, se oyen muy lindo, pero no sirven para nada porque no vienen de Dios. Solamente suenan bonito. Son un tigre de papel, pura impresión nada más, ¿verdad? Pues no sirven, no tienen respaldo de Dios. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta. Y una de esas enseñanzas, que es importantísima, trascendental, esencial, medular, es la doctrina de las coberturas. Para eso usted sabe que siempre utilizamos el libro de Isaías. Es ahí donde siempre nos basamos. El libro de Isaías en el capítulo 4. Ahí la escritura o el profeta Isaías, la escritura, lo que dijo él quedó escrito y nos enseña esa escritura acerca de lo que son, cuál es la naturaleza de la cobertura, cuál es la estructura, porque tiene una estructura. Tiene una estructura. La doctrina de las coberturas enseña sobre una estructura. Y eso es lo que quiero que trabajemos hoy, para edificación de todo el pueblo de Dios, no solo de la obra de Orange. Entonces estamos en el libro de Isaías, en el capítulo 4, dice el verso 5. Entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche. Porque sobre toda la gloria habrá un dosel, y será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día, y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Déjeme tomarme un Juan Valdés. Fíjese qué interesante. Podemos hablar de los versos anteriores, pero no me quiero desviar tanto. Quiero concentrarme un poquito en qué es lo que enseña sobre la estructura de las coberturas. Entonces, esencialmente aquí podemos ver una estructura que es, en primer lugar, la gloria y en segundo lugar, el dosel. La gloria y el dosel. Esa es la estructura de una cobertura. Una gloria y un dosel. Donde hay cobertura, tiene que estar esos dos elementos, la gloria y el dosel. Y fíjese que claramente dice aquí que la causa del dosel es la gloria. Esa causa de la gloria
que Dios pone un dosel. Siempre he tenido el deseo de aclararle a los discípulos, a los que aprenden doctrina de parte nuestra, ¿qué es un dosel? Porque mucha gente me pregunta, ¿qué es un dosel? Yo no soy el que escoge las palabras. Yo no soy el traductor que escogió por qué poner la palabra dosel. Pero yo creo que si nos aclaran, vamos a poder entender y quedar con nuestro corazón y nuestra alma un poquito más en paz en cuanto a que si entendimos o no entendimos. Un dosel, aquí dice que sobre toda la gloria habrá un dosel. El dosel es la cobertura de la gloria. Por eso dice aquí en el verso 6, será un cobertizo. ¿Qué es un cobertizo? Un cobertizo es algo que cubre. Un cobertizo es cobertura. Cobertizo es algo que cubre. Y dice, para dar sombra contra el calor del día. Y también dice, y refugio y protección. Es que en eso consiste la cobertura, en refugio y protección. Pero fíjese que ese refugio y protección hay que comprenderlo y esa es la idea que queremos compartir un poquito el día de hoy. Por favor, si me ayuda poniéndome el... Hemos tratado de buscar esta ilustración para usted sobre el dosel. Sí, está bien así, no hay problema. Fíjese que el dosel es esta pantalla que usted ve aquí, esta pantalla que usted está viendo aquí, de una lámpara. ¿Ve? La lámpara, eso se llama un dosel. Entonces, es la idea. Acuérdese que esto es un concepto, es una idea, es algo como parabólico que trata de, una similitud que trata de explicar un concepto. Me ayude, me arregla esto, por favor, ¿sí? Ok, un concepto importante para que lo entendamos, ¿ok? Para poder ayudarnos un poquitito. Dice que sobre toda la gloria habrá un dosel. Eso es lo que dice literal. Textualmente eso es lo que dice la Escritura. Porque sobre toda la gloria, y la gloria obviamente es la luz. Una gloria es una luz. Una gloria es un resplandor. Una gloria es una emanación fuerte de luz a manera de bombillo o lámpara. Creo que en México le llaman la lámpara, al bombillo ese. Le dicen la lámpara. Eso es un dosel. Aquí usted puede ver esta luz intensa. Esa es la gloria. Y literalmente sobre la gloria está el dosel. Es una cobertura que hay sobre la fuente que emana la luz o la fuente que emana la gloria. Que de una manera simbólica, esa es la lámpara o el bombillo, no sé cómo decírselo, el candil tal vez. ¿Ve? Pero esto que está aquí, esto que yo estoy señalando, esa es la gloria. En cambio, el dosel es todo lo que le rodea, toda esta cobertura que le rodea a la gloria. Vamos a poner otro ejemplo en esta lámpara que está aquí. La gloria para nosotros es este punto que es la fuente que está emanando la luz, que está emanando la gloria. El dosel es todo lo que le rodea, toda esta pantalla que está alrededor rodeando. Eso es la gloria. Entonces, esto es una parábola que Dios usa para hablarnos como de una lámpara, como que fuera una lámpara. En una lámpara hay eso que usted está viendo ahí, es una estructura que consiste en un dosel y un bombillo, una lámpara
Una lámpara que es la fuente que emana la gloria, la luz, el resplandor de la gloria. Y sobre ese resplandor está este dosel, esto que le rodea, esta protección. Entonces quiere decir que tiene que haber gloria y dosel. Está hablando de una estructura, de dos elementos importantes. Ok, entonces, habiendo explicado esto, vamos a tratar de decirle o explicar cómo es que opera esto, este concepto. Este es un concepto del reino de los cielos. La gloria y el dosel. Cuando aquí dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 4, versos 5 y 6, que sobre toda la gloria habrá un dosel, eso es una ley. Esa es una ley del reino. Esto es una ley que no va a cambiar. ¿Cuál es la ley? Que donde haya una gloria, habrá un dosel. Que donde esté la presencia que emana gloria, esplendor, Dios va a mandar siempre un dosel. Eso es lo que quiere decir. Es una ley, no va a cambiar. Donde haya gloria, legal, tendrá, porque salió de la boca de Dios, tendrá que haber siempre un dosel. El otro día les explicaba y permítame repetírselo. El ejemplo más claro de esto que acabamos de leer está en el capítulo 6 de aquí de Isaías. Aquí en el capítulo 6, es una experiencia que todo el tiempo hablamos de ella, pero no reparamos en lo que quiere decir. No nos damos cuenta que está confirmando cómo es esa ley, la ley del dosel, la ley de la gloria. La gloria nunca va a venir sola. No se puede romper esa ley. Donde esté la gloria, la ley dice que habrá un dosel. Es un decreto. Salió de la boca de Dios. Por eso, capítulo 6 de Isaías, dice que aquí está la gloria. Aquí está la gloria. Dice, verso 1, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había el dosel, serafines. ¿Quién estaba ahí? El Señor. Él es la gloria. Dice, vi yo al Señor. No lo dice en el verso 1. Dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor. Ahí está la gloria. Ahí está la fuente de la luz, la fuente de la vida, el Señor. Pero como la ley dice que Él no puede ir solo, tiene que ir con un dosel, porque donde está toda la gloria, ahí habrá un dosel. No se le olvide nunca. Si eso salió de la boca del profeta Isaías, lo dijo Dios, y si lo dijo Dios es una ley. Es un decreto, es un estatuto en el reino de los cielos. El Espíritu Santo no podía venir solo. Tenía que venir con ángeles, porque dice la ley que donde está la gloria, habrá un dosel. Entonces dice aquí, vi yo al Señor, Él es la gloria. Y dice en el verso 2, que por encima de Él, ¿por encima de quién? Del Señor. Por encima de la gloria. Dice, había serafines, ahí está el dosel. Ese es el dosel, la protección. Serafines, dice, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Por eso tiene que haber siempre una estructura que se compone de 2 elementos. La gloria, que es la presencia de Dios,
Y el dosel, que son los serafines, que son los ángeles que rodean y que protegen. Por eso le expliqué tanto qué es un dosel, para que entienda que es algo que rodea la luz, algo que rodea la gloria, algo que rodea la presencia de Dios, la presencia del Señor. Y mire qué interesante que dice verso 2, por favor, dice, por encima de él había serafines. Me gustaría que lo investigara un poquito más. Vaya, y hay materiales muy interesantes. Hay una Biblia que se llama la Biblia Clave. Y esa Biblia trae todo el trabajo del doctor Spiro Zodhiates, que yo se lo recomiendo mucho a usted. Mucho. Incluso, está bien, ahí está el diccionario Strong, pero el trabajo del doctor Spiro Zodhiates es way better, mucho mejor que el diccionario Strong. Explica mucho más el trabajo del doctor Zodhiates. Aquí, serafines, dice el doctor Zodhiates, Spiro Zodhiates, es la palabra 8314. Sarafim, from saraf. Es la palabra serafim que proviene de la palabra seraf. Seraf es uno. Serafín son muchos. ¿Sí me entendió? Seraf es uno. Serafín es que son muchos. Querub es uno. Querubín es que son muchos. Eloa es uno. Elohim es que son muchos. Eso dice. Entonces dice palabra 8314, serafim, from saraf, viene de seraf, y significa fiery serpent, serpiente feroz. Dice burning serpent, serpiente que quema. Dice serafín, seraf. Esto es un guerrero de fuego. Esto es un poderoso ángel en llama de fuego. Por eso es burning. Por eso es fiery. Es como cuando la picadura de la serpiente, los que la dicen, los que lo han logrado sobrevivir, dicen que es como un fuego que quema. Entonces, son seres de fuego, las famosas piedras de fuego. Entonces, vemos que ese tipo de seres de guerra, imagínense que usted lo que ve es un león o un águila envuelto en fuego, es un ser de fuego, una serpiente de fuego, como la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Ese era un serafín. Esa serpiente de fuego era un serafín. Ángeles. Estoy tratando de entender un poquito algunos conceptos angelicales. Hablé de serafín, hablé de querubín, hablé de ofanim, y todavía hay otro tipo de estirpes, de razas angelicales, de las que la Biblia nos habla de eso. Que no es lo mismo leerla en español que leerla en hebreo. Hay una gran diferencia. Bueno, entonces, estamos viendo que los serafines aquí constituyen ese dosel que protege la presencia de la gloria que es el Señor. Entonces, entendamos que desde ahí viene esta situación, y hay algo que tal vez vale la pena mencionarlo en esta oportunidad. Creo que es esencial mencionarlo. El ministerio de Elías. Ahí queda clarísimo en el ministerio de Elías esto de la cobertura, esto de los dos elementos, de lo que es la gloria y lo que es el dosel. Allá en el libro de Segunda de Reyes, si usted quiere ir conmigo, Segunda de Reyes, para hablar un poquito de Elías, que nos ilustra un poco de esta administración. Segunda de Reyes, vamos a ir al capítulo 2 de Segunda de Reyes. Déjeme yo que lo encuentre para leerlo acá. Ojalá que usted pueda acompañarme allá en su casa o donde esté. Ahora que hay teléfonos inteligentes, puede usted bajar la Biblia y leer conmigo un poquito.
Aquí en el capítulo 2, usted ve que hay una administración de ángeles. Y esta administración de ángeles es de Elías. Y no dice el Señor Jesús que Elías es el que va a estar aquí. No dice Jesús que Elías ha de venir. No hemos predicado por tantos años que cuando venga el Señor, Elías va a estar ministrando aquí. El espíritu y el poder de Elías. ¿Okay? Entonces aquí nos dice, por favor, usted va a ver que en el verso 13 dice, también recogió el manto de Elías. No, discúlpeme, vamos a ir al verso 12, específicamente en el verso 12. Dice, y lo vio Eliseo y clamó, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo, y no lo vio más. Eso es interesantísimo, porque está hablando de ángeles en llamas de fuego. Los serafines, los acabamos de explicar ahorita, del capítulo 6 de Isaías, que dice que el año de la muerte del rey, ya vi yo al Señor, la gloria. Dios, ¿verdad? El Señor. Y dice que encima de él había serafines. Y entonces le dije que serafines es serpent of fire. Fiery serpent. Es una serpiente de fuego. Y entonces aquí le dice, los carros de fuego y su gente de a caballo, ángeles en llamas de fuego. Eso ministraba con Elías. Por eso, no voy a darle los versos para no atrasarme más, pero es tarea suya. Si quiere investigar, si tiene el anhelo, el deseo, ese impulso de conocer más del Señor, búsquelo. Por eso cuando Acab quería acabar con Elías, dice que mandaba piquetes, grupos de 50. Y entonces cuando Elías los veía venir, Elías decía, si yo soy siervo de Dios, que baje fuego del cielo y los consuma. No es coincidencia que él manejaba el fuego del cielo, pero mucho de esto era administración angelical. Bajaba fuego del cielo y ¡prajo! Los consumía a todos ellos. ¿Ve? Por eso él está preguntando ahora, ¿dónde están los carros de Israel? El ejército, ¿ah? Los hombres de a caballo. Está hablando de seres angelicales. Quiere decir que todo ese ministerio de Elías fue apoyado, sustentado, ayudado por el ejército angelical de Dios. Y si eso funcionó en el tiempo de Elías y Elías va a venir, usted y yo tenemos que prepararnos, porque va a haber ministración de ángeles, va a haber carros de fuego y hombres de a caballo, porque ese es el ministerio de Elías. Y dice que Elías va a volver. ¿Ok? Entonces, qué interesante es esto. Obsérvelo. Ahí está el dosel. Pero la gloria es otra cosa. La gloria. Obsérvelo. ¿Qué fue lo que le pidió Eliseo a Elías? ¿Qué fue lo que le pidió Eliseo a Elías? Usted va a ver que le dice Elías, le pregunta, ¿qué quieres pedir? Pídeme. Entonces dice el verso 9, por favor, verso 9, dice, y cuando habían pasado, estoy hablando de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9, para que usted lo busque y lo investigue. Dice verso 9, y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Ok? Te ruego que una doble porción, casi nada, ¿verdad?, de tu espíritu sea sobre mí. O sea, lo que le está pidiendo es espíritu. Le está pidiendo la gloria. O sea que
la razón de los hombres de guerra, de los carros de guerra, de los hombres de a caballo, de ese carro de guerra que se lo llevó. Es un carro, un torbellino de fuego. Ese es el nombre de un ángel, torbellino de fuego. Hayot. Así, Hayot, torbellino de fuego. Interesante todo esto, ¿verdad? Fue un ángel de fuego que se lo llevó. Usted sabe que son ángeles los que los trasladan a uno de aquí al reino. Son ángeles. Fueron la nube que se llevó al Señor Jesús. La nube que se llevó a los 2 testigos allá en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Son ángeles. Y también en este caso es un torbellino de fuego. Entonces, Elías oye la petición de Eliseo y Eliseo le está pidiendo el espíritu. Y ya sabemos que donde está la gloria hay un dosel. En este caso el dosel son los carros de fuego y la gente de a caballo. Pero están ahí a causa del espíritu. Es porque hay un espíritu, hay una gloria en Elías. Y Eliseo, de tonto, no tenía un pelo. Eliseo lo que le pide, no son los hombres de caballo, le dice, una doble porción de tu gloria, una doble porción de tu espíritu. ¿Y cómo se la dio? ¿Cómo se la dio? Con el manto. El manto es el espíritu. El manto es el espíritu. Por eso usted va a ver aquí que dice en el verso 13, léalo por favor, léalo. Y si no lo puede leer ahora, léalo más tarde. Vuelva a poner el YouTube o el Facebook donde estamos saliendo ahorita y léalo otra vez, estúdielo. Dice el verso 13, también recogió el manto, el aderez. Es un manto de gloria esto. Dice, recogió el manto de Elías que se le había caído. No se le cayó, lo dejó caer. Lo dejó caer. Y mire qué interesante. Mire para quién es este manto. Póngale cuidado para quién es este manto. Este manto no es para la gente que se raja. Este manto no es para la gente endeble. Este manto no es para los pusilánimes. Este manto es para la gente que persevera, para la gente que es fiel. Este manto no es para los infieles. Este manto no es para los que abandonan la posición. Porque muchas veces la gente llega diciéndole a los pastores, pastor, aquí vengo yo, aquí me mandó el Señor a servir. Mucha gente llega diciendo, yo vine aquí porque el Señor me lo reveló. Yo vine aquí a esta iglesia y a este ministerio porque el Señor me lo mostró en sueños. Yo me soñé con usted, pastor, y por eso es que vengo. ¿Dónde están? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor se la llevó por desobedientes, porque no son fieles o porque fueron puras mentiras lo que dijeron al principio. Ese manto no es para esa gente rajona. El manto no es para cobardes. El manto no es para cuiteadores. El manto no es para los que inventan que vieron al Señor y que les dio la orden de que viniera a este ministerio, pero se lo están inventando. Para eso no es el manto para ellos. El manto es, ¿cuál fue la condición que le puso Elías a Eliseo? Si permaneces contigo cuando yo sea llevado, será tuyo. Si me ves cuando yo sea quitado de ti, entonces así te sucederá. Lo dice el verso 10. Léalo en el verso 10. Dice, y él le dijo, has pedido una cosa difícil.
Le pidió la gloria, pero en doble porción. Le pidió el Espíritu, pero en doble porción. La gloria es el Espíritu. El Espíritu es la presencia de Dios. El Espíritu es el Señor. ¿No dice el apóstol Pablo eso? El Espíritu es el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3, ahí dice, el Espíritu es el Señor. Segunda de Corintios, no me acuerdo el verso. Vaya, búsquelo. El Espíritu es el Señor. Ahí mismo donde dice que vamos de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Dice, el Espíritu es el Señor. El Espíritu es la gloria entonces. Entonces dice aquí, has pedido una cosa difícil en el verso 10. Sin embargo, si me ves cuando se ha llevado de ti, así te sucederá. Si me ves cuando yo se ha llevado, quiere decir que todavía estás conmigo. Si has logrado perseverar, entonces así sucederá. Esa gente como por un chisme se van de la iglesia. ¿Ah? Por un Satanás que los llama por teléfono y les dice algo, los saca del propósito de Dios. O por una mala crianza, por un enojo, por una cólera. Me voy y se van. Ese manto no es para esa gente. Este manto no es para los rajones. No es para los que renuncian. Mira qué interesante. Usted sabe, léalo. Acuérdese que le dio esa condición. Le dio el manto, pero le puso la condición. Si me ves cuando yo se ha llevado, entonces así te sucederá. Y parece como que lo empezó a probar. Lo empezó a probar porque llegaban a un lugar y le decía a Elías, ya vete, déjame, yo voy a ir solo. Y le decía, vive Jehová del Señor que no te dejaré. Y es porque se acordó, yo quiero la gloria que Él tiene, el Espíritu que Él tiene, yo lo quiero. Y empezó a decirle, me voy a quedar aquí, pero tú puedes irte, ya yo me voy a ir. Y él decía, vive Jehová que no me voy a ir. Vive el Señor que no me apartaré de ti. Eso es importante. ¿Ve? ¿Por qué? Porque habla de la perseverancia, habla de algo que casi no existe el día de hoy en la gente, la fidelidad. ¿Cómo cuesta encontrar gente fiel? Ayudas que sean fieles, que digan, de veras, hermano, ande hasta el final. Todos llegan diciendo que Dios los mandó. ¿Cómo es posible que un chisme los aparte? ¿Cómo es posible que una vieja lengona los saque del propósito de Dios? Ese manto no es para esa gente. Este manto es para los que quedan hasta el fin. Si me ves cuando yo sea llevado, entonces sí. O sea, si permaneces. Y mira qué tremendo cuando podemos ver que Elías es llevado, dice aquí, léalo por favor, verso 11. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. En un torbellino. Se llama Rekeb, palabra 7393. Es un ángel de fuego. Rekesh. Eso lo estudiamos hace muchos años cuando estudiamos los Merkebahs. Hace como unos 15 años atrás. Estudiamos los Merkebah. Son la carroza de Dios, pero son carrozas vivas. Son carrozas ángeles. Son ángeles de fuego. Es la carroza de Dios. Yo recuerdo cuando hablaba de la nube de fuego, la nube oscura. Ese Arapiel fue con esa carroza, con ese ángel fue que llegó al monte Horeb. Bueno, aquí es una carroza de fuego. Le mandaron limusina. Mire qué tremendo.
A Elías le mandan una limusina. Dios le manda una limusina, una carroza, un transporte. Rekesh, palabra 7393. Y dice aquí que lo vio Eliseo y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y ya no lo vio más. Ya no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. Verso 13. También recogió el manto de Elías. El manto. ¿No quiere usted el manto? ¿Ah? Porque sin el manto no hay carros de fuego, ni hombres de a caballo, ni serafines, ni ministerio angelical. El manto es el espíritu. Acuérdese que le dijo, mire qué tremendo, le pidió espíritu y Elías le dio el manto. Porque el manto representa el espíritu, o el espíritu se representa en un manto. Un manto. Pues es interesante entender los mantos, los diferentes tipos de manto que hay, los diferentes tipos de espíritu. Y esa consecuencia del espíritu que está el dosel, esa consecuencia de esa doble porción del espíritu que hay carros de fuego y hombres de a caballo en el ministerio de Elías. Los Elías, los ministerios Elías son los que van a tener esto. Por eso es interesante entender esa estructura. Sobre toda la gloria habrá dosel. A veces hasta he querido comprarme una lámpara para poder explicarle a la gente qué es la figura que utilizó Dios por medio del profeta profeta Isaías, para hacernos entender el misterio de las coberturas. Entonces, aquí podemos ver que dice: y también recogió el manto de Elías que se le había caído, y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, vuelve a decir, se lo dejó caer, ¿ya? Agarró el manto, como volvió a ver que ahí se quedó, y él le había dicho: si ves cuando yo sea llevado de ti, todavía permaneces conmigo, todavía eres fiel, si todavía no te has renunciado, si todavía no te has ido para otra congregación, si permaneces conmigo hasta el final. Entonces, como vio que se quedó ahí hasta el final, le dejó caer ahí el manto. Se lo dejó caer, el manto. Y entonces dice ahí que golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? ¿Por qué preguntó eso? Porque le pidió, ¿qué fue lo que le pidió? ¿Qué fue lo que le pidió Eliseo a Elías? ¿Doble porción de qué? Del espíritu que estaba en él. Pero él está pidiéndole el Señor. Él está pidiéndole la gloria que él tenía. Por eso pregunta: vamos a ver si aquí está el Señor. Vamos a ver si realmente el Señor, el Dios de Elías, está aquí conmigo. Y entonces hizo la prueba y agarró el manto, golpeó las aguas, y fue cuando preguntó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, estas se dividieron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y el espíritu de Elías era el espíritu del Señor, la gloria. La gloria. Entonces, él pide espíritu y Eliseo le da el manto. Pero con el manto viene todo el dosel.
viene toda la protección angelical. Ese va a ser el ministerio de los últimos días. La ministración. Entonces, claro que toda esta gente que se escandalizan porque dicen que esto es adoración de ángeles, le hacen una colaboración muy bonita al diablo para que la iglesia se acobarde y no cumpla con lo que tiene que hacer, porque sin el dosel, sin la ayuda angelical, sin los carros de Israel, sin su gente de a caballo, ¿cómo van a lograr hacer la sobrenaturalidad que se necesita en los últimos días? Todo lo que hizo Elías y después todo lo que hizo Eliseo, toda la obra que Dios mandó a hacer Eliseo, a quien tenía que acabar y aniquilar y todo lo que tenía que hacer, si no hubiera tenido el respaldo angelical que implica el dosel que rodea la gloria, que es el Espíritu. Por eso le dejó caer el manto. El manto siempre es el Espíritu. Él le pidió el Espíritu y entonces él le dejó caer el manto. El manto simboliza el Espíritu. Por eso, vamos, por favor. 1 Corintios 11. 1 Corintios, por favor, para que veamos la operación en la iglesia también. 1 Corintios capítulo 11. Le doy tiempo que lo busque porque yo también lo estoy buscando. Aquí lo tengo. Dice 1 Corintios, capítulo 11, aquí estoy. Espero que lo tenga. Dice el verso 10. Dice, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Qué tremendo es esto. ¿Por qué la mujer tiene que tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza? Y dice, por causa del dosel, por causa de los ángeles que están en la iglesia a causa de la gloria del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué hay ángeles ahí? Por eso, qué tremendo cuando no comprendemos y no entendemos este tipo de cosas. Por eso, qué triste oír gente, ay, es que ya cayeron en adoración de ángeles. Qué ignorantes, hermano. Qué tristeza dan. La razón es que hay ángeles. Donde hay Espíritu Santo, quedó clarísimo en el libro de los Hechos capítulo 2. Ahí dice que de repente vino una ráfaga de viento impetuosa, el Espíritu, y lenguas de fuego, el ángel. Siempre que va a haber el fuego, siempre hay ministerio angelical, el poder. Okay. Sí, ¿por qué vienen lenguas de fuego cuando viene la ráfaga de viento impetuoso? Porque donde esté el Espíritu, habrá dosel. Donde esté la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, habrá dosel. Por eso cuando le pide el Espíritu y le da el manto, el dosel se activó. Se activaron los ángeles, los carros de Israel y los hombres de a caballo con Elías. Ahora aquí hay presencia de Dios en una congregación. Allí va a haber ángeles. Hay presencia de Dios de veras, que no es la emoción, porque hay gente que dice, ay, se me enchina. Puede ser emoción. ¿Cómo yo me doy cuenta, pastor, que no es una emoción y es el Espíritu Santo? Por los milagros. La emoción no puede hacer milagros. La emoción no puede curar a los enfermos. La emoción no puede expulsar demonios. La emoción pasa. Y cuando pasa no quedó nada. La emoción es eso, una emoción. Y todas las emociones pasan. Pero si es presencia de Dios, tiene que haber sanidad. Y la sanidad queda aunque pase la emoción. Cuando viene la sanidad de un cáncer, aunque pase la emoción, la persona quedó sana. Con o sin emoción, quedó sana. Esa es evidencia de que no es una emoción, es el Espíritu Santo, es la gloria del Señor ahí. Liberaciones.
La emoción no puede liberar a nadie. Pero ahí hay ángeles, ahí va a haber liberación. Esa es la forma como yo me doy cuenta, que no es una emoción. Entonces, si en ese ministerio realmente no es por emoción, sino que realmente hay presencia de Dios de verdad, esa presencia que sana, esa presencia que sana, que libera, esa presencia que hace milagros, esa presencia del Señor, que es su Espíritu Santo, ahí la ley dice que tiene que haber un dosel. Porque donde está la gloria, habrá dosel. Donde está la gloria, habrá carros de fuego. Donde está la gloria, habrá gente de a caballo. Donde está la gloria, estará el fuego del poder de los ángeles que Dios tiene alrededor de la gloria. Entonces, tenemos que acostumbrarnos. Si en esa iglesia, en esa congregación, verdaderamente hay liberación, sanidad de cáncer, sanidad de diabetes, sanidad de males. Entonces quiere decir que ahí está la gloria del Señor, ahí tiene que haber ángeles. Ahí habrá ministración angelical. Por eso, la mujer tiene que utilizar un símbolo de autoridad a causa del dosel, a causa de la ministración de ángeles. Esto siempre ha sido una controversia. Nosotros siempre hemos sido controversiales por el Ministerio de Liberación y por utilizar la mantilla o la cubierta, como le digan algunos, ¿verdad? La gente dice que ya no se tiene que usar la cubierta. Bueno, eso es lo que la gente dice. ¿Vamos a ir por lo que dice la gente o vamos a ir por lo que dice la palabra de Dios? ¿Le importa a usted más lo que dice la gente, como a Palito Ortega? ¿Qué importa a la gente? ¿O vamos a ir por la palabra de Dios? Palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice que la mujer tiene que usar un símbolo de autoridad y da la causa, da la razón. No dice que es por costumbre, para mantener la costumbre. No dice que es por la tradición de los antiguos, vamos a mantener la tradición. No es ni por costumbre ni por tradición de los antiguos. Da una razón eterna, una razón que es del reino eterno, del reino de los cielos. Y la razón es una razón angelical. Dice que es por causa, no dice de la costumbre ni de la tradición, dice que es por causa de ángeles, por causa del reino de los cielos. Si la gente no lo quiere creer, allá ellos. Yo no tengo problema con que estén de acuerdo o no estén de acuerdo conmigo. Aquí dice que es por causa de ángeles. Y mucha gente dice, no, es que esa era la costumbre que tenían antes. No, es que esa era la tradición que tenían antes. Ahora no tenemos que hacerlo. Porque eso era de la cultura de los antiguos. Esto es ni por cultura, ni por tradición, ni por costumbre. Dice que es por ángeles. Eso no cambia. Eso es eterno. Eso es el reino de los cielos. Entonces, como ahí hay presencia, como ahí está el Espíritu Santo, le están advirtiendo a las mujeres. Pónganse una señal de autoridad por causa de que ahí hay ángeles. Eso no lo sabía Ananías y Zafira. A Ananías y Zafira le dijeron, no necesitan estar de ninguna autoridad ni nada, no necesitan. No es que eso es de los antiguos, no es que eso es por tradición, eso es por la costumbre de las iglesias de aquel tiempo. No dice que es por eso, dice que es por ángeles. Capítulo 5 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 5. Dice la Escritura, lo que quedó aquí como enseñanza y ejemplo para nosotros, dice el apóstol Pablo, que había cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, verso 1, que vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro, el hombre que tenía el Espíritu,
el hombre en el quien estaba la gloria del Señor, su Espíritu Santo estaba en él. Dice más, Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Ahí está la gloria. Ahí está la gloria. Y son donde está la gloria, dice la ley, que habrá dosel. Dice el decreto de Dios que donde está la gloria habrá un dosel. Sobre toda la gloria habrá un dosel. Eso no va a cambiar. Entonces, dice aquí, y dice, para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno. Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí está la gloria, el Espíritu Santo. Y dice aquí, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre los que lo supieron. ¿Quién los habrá matado? ¿El Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo es muy dulce. El Espíritu Santo es demasiado sensible. El Espíritu Santo es amoroso. El ángel no. El ángel es otra cosa. El ángel es una llama de fuego. Y dice que encima de él habían serafines que decían santo, santo, santo. Esta enseñanza no se la dieron ni a Ananías ni a Zafira. Ellos no sabían que donde está la gloria va a haber un serafín, un ángel, un soldado, alguien que va a proteger la gloria que está ahí. Entonces ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Menospreciaron la gloria. Le mintieron, según ellos, a la gloria del Señor, el Espíritu Santo. Yo no sé que el Espíritu Santo no los mató. El ángel, como dicen en México, el ángel se los echó. Sí, esa es la verdad. Cayeron muertos, los dos cayeron, porque dice que después vino ella. Yo me lo imagino como que venía del mall, ¿verdad? Dice que al rato, después dice verso 7, como a las 3 horas entró su mujer. ¿Ah? No sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue su precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba? Por eso a Dios no hay que ponerlo a prueba. Mucha gente ha puesto a prueba a Dios durante la pestilencia. Dios no les dijo que se fueran a infectar mentiras. Dios no les dijo que anduvieran como si nada. Dios no les dijo. Por eso es que muchos se han muerto, porque pusieron a Dios a prueba. A Dios no se puede tentar. No tentarás al Señor tu Dios. Use mascarilla. Guarda el distanciamiento social. Obedezca la instrucción de la autoridad. ¿Cuál fue el problema de este? Problema de autoridad. Mujeres, es necesario que tenga una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Se supone que su marido también tiene que estar bajo autoridad. Ese es el punto que quiero llegar. Toda esta administración de ángeles es para la gente que está bajo autoridad. Significa obediencia. Significa perseverancia. El que persevera es porque está obedeciendo una instrucción. Le dieron una instrucción y a pesar de las circunstancias se mantiene, obedece aquella instrucción. A mucha gente de nuestra congregación nunca obedecieron la instrucción. Yo tengo el dolor ahorita con una familia y yo sé que no tienen la humildad para reconocerlo. Yo lo comprendo y lo entiendo. Sé que están adoloridos.
acaban de perder a la esposa, acaban de perder a la mamá. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no perseveraron? ¿Por qué no se quedaron hasta el final? Ya habían quedado hace mucho tiempo. ¿Por qué se fueron al final? Ahí estuviera la señora. Tenían que irse. Tenían que ponerle la oreja a los chismosos. Por eso dice la Biblia, la palabra del Señor: no te asocies con el chismoso. Ahí lo dice. No te asocies con el chismoso. Y a veces la gente quiere que uno le dé el verso, pero aquí está. Usted va a ver, déjeme encontrárselo, que la palabra del Señor nos enseña, nos dice, nos instruye, pero muchas veces nosotros menospreciamos la instrucción. Capítulo 20. Aquí está, capítulo 20 del libro de Proverbios. Capítulo 20 del libro de Proverbios. Esta es palabra de Dios. El que anda murmurando, ¿no son eso murmuraciones? Dígame, ¿no son murmuraciones? ¿Qué es la murmuración? Dice, el que anda murmurando revela secretos. Ese es un bocón. Perdóneme que se lo diga en esta forma. Esa vieja es una bocona. No sabe lo que está haciendo. Dice, el que anda murmurando, y es que hay hombres que parecen viejas. Y esos son los líderes. Esos son los que ya son pastores y ya son apóstoles. Los murmuradores. ¡Qué terrible! Mire, yo sé de apóstoles, dice que ellos mismos se nombraron apóstoles, que hicieron su apostolado murmurando del apóstol donde se levantaron, desacreditando a su apóstol, hablando mal de su apóstol. Ay, hermano, yo no estoy inventando esto. Qué terrible ver esas iglesias que se levantaron a costa de hablar mal del apóstol de donde salieron, mordiéndole la mano como perros al que les dio de comer pan. ¿Ya no se acordaron que se sentaban a la mesa del apóstol y se deleitaban haciéndole preguntas? Quiero estar con el siervo. Yo me acuerdo de uno que llegó, estábamos en un retiro y invité yo al hermano Otto Azurdia. Y siempre nos trajo una bendición él y el hermano Víctor Garduño, siempre nos bendecía. Y llegó a dar una enseñanza. Y ahí venía uno de esos. No era nada. Y llegó pidiendo que lo sentaran a la par del apóstol. Quiero estar a la par del siervo. Y ese que me dijo a mí, quiero estar a la par del siervo. Ese es el que sale hablando mal. Murmurador, chismoso. ¡Qué vergüenza! Dice aquí, el que anda murmurando revela secretos. Ese no se le puede decir nada porque ese es un boca abierta. Ese es un infiel. Ese es un traidor. Dice, el que anda murmurando revela secretos. Por tanto, no lo digo yo, dice la palabra de Dios, por tanto, no te asocies con el chismoso. ¿Qué quiere decir no te asocies? Que ni siquiera seas amigo del chismoso, de la vieja chismosa. Que usted asústese. Si usted se ha salido de una iglesia, de una congregación o de un ministerio por chismes, usted debe asustarse.
usted está asociado con chismosos. Y aquí hay un problema. Mire, asociarse con cierta gente no se puede, hermano, no se debe. Se puede, pero yo sé que el camino va a ser la perdición. Dice el verso 20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es ley. Así como sobre toda la gloria habrá un dosel, igual. Es una ley eso. ¿Qué es la ley? Que donde esté la presencia de Dios habrá cobertura angelical. Que donde esté el Espíritu Santo habrá cobertura de ángeles. Esa es una ley, porque dice, sobre toda la gloria habrá dosel. Aquí también, no te asocies con el chismoso, con el murmurador. Por eso, qué importante. Si me ves cuando yo sea llevado, así se te hará. Si permaneces hasta el fin, donde Dios te mandó, así se te hará. Si permaneces hasta el final, donde Dios te llevó, así. Por eso se ha muerto tanta gente. Ahora, hermano, pobrecito, orando por aquella familia. Y pregunto, y los hermanos no los he visto. No, es que ya se fueron de la iglesia, se fueron para otro lado. Y miren las consecuencias de no haber permanecido, de no haber perseverado. Y yo sé lo que muchos van a hacer, pero no importa. La verdad, como dijo, en el mundo dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Miren, ¿por qué dice ahí que la mujer tiene que tener una señal de autoridad sobre su cabeza? Por causa de los ángeles. Porque si verdaderamente hay Espíritu Santo en ese lugar, hay presencia verdadera de Dios y no emoción, ahí va a haber ángeles. Y mire lo que le sucedió a Ananías y Zafira. Ese fue el ángel del Señor. Ese fue el ángel de la cobertura. Ese fue el ángel que Dios le dio a Pedro. Dios le asignó un ángel a Pedro. Ese ángel que lo sacaba de la cárcel. Ese ángel que abría las puertas. Ese ángel que la gente decía, no es Pedro, es su ángel. Ese era el ángel que estaba allí cuando Ananías y Zafira, en contra de la autoridad que Dios había establecido, que era Pedro, cayeron fulminados, cayeron muertos los dos por causa del ángel. Por eso, el único que va, ya termino yo con esto, cierro mi Biblia. Lo que le quiero decir es, en estos últimos días, los que van a salir adelante, los que van a ser protegidos por Dios, van a ser los que están bajo autoridad. Van a ser los que obedecen la instrucción del profeta, los que obedecen las palabras de su pastor, suponiendo que es un pastor que Dios puso, ¿verdad? Que no viene de divisiones, que no viene del dolor de otro ministerio, que no viene de andar pescando en pecera, que no viene de andar sacando gente de otras iglesias para hacer daño, suponiendo. ¿Sabe qué? Son los que obedecen, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todos los habitantes del mundo para ser probados. Y Jesús lo decía, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y los que se salieron de las iglesias, y los que abandonaron el lugar donde Dios los había mandado, ¿qué pasará con ellos? Y los que siguieron las voces de otros que no fueron el Señor, sino los chismosos, ¿qué pasará con ellos? ¿Usted cree que Dios va a bendecir un ministerio chismoso? ¿Usted cree que Dios va a bendecir un pastor que se levanta chismoso? ¿Usted cree que Dios va a bendecir una profeta chismosa?
que hace que la gente entre en desobediencia. ¡Qué tremendo es eso! Por eso es que se ha metido la mortandad en las iglesias. Sí, yo sé que muchos de ustedes tal vez se enfermaron y tal vez en el momento de la enfermedad entró la perplejidad y dicen, Señor, ¿por qué no me guardó tu ángel? ¿Por qué no me protegió tu ángel? Déjeme decirle con claridad a usted, usted se enfermó porque Dios lo está probando, pero una prueba no es para matar a la persona. Una prueba es para sacar de la persona lo que verdaderamente tiene en su corazón. Como Elías estaba haciendo con Eliseo cuando le decía, quédate, quédate. Era ver si lo iba a seguir hasta el final o no. Le decía, no, ya puedes quedarte aquí, yo seguiré solo, yo puedo llegar, ya estoy a punto de llegar. Y le decía el otro, vive el Señor, vive Jehová, que no te abandonaré y no te dejaré. Y cuando lo ve que se va, le dice, los carros de Israel, su gente de a caballo. Y entonces aquel le deja caer el manto. Pero es porque perseveró hasta el fin. Es porque se mantuvo, es porque le obedeció la instrucción al Señor. No se movió de ahí, no se salió, no se fue para otro ministerio, no se fue para otra iglesia, no se fue para otro lugar, no andaba tratando de ser pastor en otro lado. Se mantuvo donde Dios lo mandó. Esos son los que agarran el manto. Y con el manto, que es la evidencia de la gloria, también los carros de Israel y los hombres de a caballo. Termino diciéndole, Israel salió de Egipto bien librado, pero salió bien librado porque estaba bajo la autoridad de un profeta que lo estaba guiando, Moisés. Y no salieron pobres, no salieron arruinados, no salieron en un ataúd, no salieron rumbo a un sepulcro, salieron victoriosos, pero es porque obedecieron, es porque perseveraron. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que se aguante la prueba y no se mueva y permanezca en el lugar donde Dios lo mandó, ese será salvo. El que obedezca la voz, el que obedezca, el que esté bajo autoridad, obedeciendo a la autoridad. Por eso no nos rebelemos contra la autoridad. Ese es el error grande que ha cometido la iglesia durante este tiempo de pandemia. Rebelarse contra las autoridades. Y tienen Biblia para desobedecer a la Biblia. Y usan Biblia para contradecir la Biblia. Usan Biblia para manipular la desobediencia a las autoridades. Por eso es que la mujer tiene que tener una señal de autoridad. La iglesia es la mujer. La iglesia es la mujer que tiene que estar bajo la autoridad por causa de los ángeles. Por causa de los ángeles. Por eso es importante esa señal. Es una señal de autoridad. Es una señal que indica yo estoy bajo autoridad. Esa señal indica estoy obedeciendo. Esa señal indica yo estoy perseverando desde el principio. Esa señal significa estoy oyendo la voz de Dios y la estoy obedeciendo. Muchas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Estimados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la Iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos, invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen en nuestros cultos presenciales que se van a dar inicio. Nuestra nueva dirección es 2727 Campus Drive en la ciudad de Irvine, aquí en el condado de Orange. Si usted viene de la ciudad de Los Ángeles, de Long Beach o de esa área del norte como del Valle de San Fernando, usted puede buscar el Freeway 405 y salirse en la Jamboree Road. Cuando se salga en la Jamboree Road, usted va a doblar a la derecha. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive. Nuestra ubicación es en la esquina de la Jamboree Road
y la Campus Drive a su mano derecha. Si usted viene de la ciudad de San Diego, Oceanside o San Juan Capistrano, usted puede tomar el Freeway 5 para toparse con el 405 hacia el norte. Cuando encuentre la Jamboree Road, usted se va a salir y va a doblar hacia la izquierda. Va a pasar por encima del freeway. Esa es la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive y ahí va a ver nuestra ubicación hacia su mano derecha. Si usted tiene alguna duda, por favor llámenos a nuestros teléfonos. Es el área 714-289-3664. Lo repito, área 714-289-3664. Los esperamos para que nos gocemos juntos en nuestros cultos presenciales. El Señor les bendiga. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán. Te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán. Te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta un altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, 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 iglesia, adórale. Dile aleluya. Adórale, adórale.